siguiente forma, ¿bien? Que ya hemos visto en ecuaciones de segundo grado, es la misma forma, donde A, B y C son números reales cualquiera, y A de es distinto a 0, ¿bien? A distinto de 0, ya que si fuera 0, toda nuestra expresión de A por X al cuadrado sería 0. Han iniciado la grabación. Muchas gracias, estimados alumnos. Bien, donde A, B y C son números reales, ¿cierto? A debe ser distinto de 0, ya que si A fuera 0, ya no sería una ecuación de segundo grado, sería una ecuación lineal, una ecuación de la recta. Bien, la representación gráfica en el plano cartesiano de una función cuadráctica es una parábola, cuyo eje de simetría paralelo al eje de las ordenadas, es decir, al eje de las y, el eje de simetría. Veremos más adelante de las diapositivas a qué se refiere con eje de simetría. Siguiente diapositiva. Bien, al igual que en la recta, que tenía partes, ¿cierto? Y partes que podíamos interpretar, como por ejemplo la pendiente y el corte en el eje Y, la parábola también tiene partes. Tiene partes. Una parte principal llamada vértice. El vértice, en este ejemplo de parábola, en la que la parábola se abre hacia arriba, ¿cierto? Y nuestro vértice actúa como un mínimo, se interpreta como eso, como el mínimo de la ecuación, ya que el punto del vértice va a ser el punto mínimo de las Y. Los puntos máximos son infinitos. Si ustedes ven acá en la foto que aparece de referencia, la parábola se abre en dos ramas que van hasta el infinito, pero tiene un mínimo cuando es de esta forma. Si el A fuera negativo, ¿cierto? La parábola miraría hacia abajo y estaríamos hablando de un máximo. En fin, esta es su ecuación. Como parte tenemos el vértice, tenemos el corte en el eje Y, al igual que en la recta, ¿cierto? Que teníamos corte en el eje Y. Tenemos corte en el eje X, que no siempre existen, no siempre hay cortes en el eje X. A veces podemos tener una parábola, imagínense, sobre el eje X, una parábola que empieza aquí en el cuadrante número 2, y esa parábola ya no va a tener cortes en el eje X, porque está más arriba de él. Entonces, no siempre existen los cortes en el eje X, ¿bien? O es un corte, o es dos cortes, o ninguno, con respecto a cortes del eje X. ¿Y qué más tenemos? El eje de simetría. Bien, un eje que corta la parábola, ¿cierto? Corta la parábola de forma simétrica en dos lados simétricos, ya que la parábola en sí yo puedo cortarla en dos lados simétricamente iguales. Bien, el eje de simetría. Eje de simetría es una recta, ¿ok? Una recta paralela al eje de las Y. Una recta paralela al eje de las Y que corta la parábola a la mitad de forma simétrica. Bien, y tiene una fórmula en la cual yo puedo saber esa recta llamada X, que es menos B dividido 2A. Esas constantes se leen de la forma general, ¿cierto? A multiplicado por X al cuadrado más bx más c. Bueno, es una hazaña escribir acá en el PowerPoint con el touchpad del PC que estoy ocupando. Yeah. Pero ahí lo puedo escribir. Ahí escribí la forma general, ¿cierto? De donde puedo identificar las constantes A y B. Solo basta con la constante A y B, ¿cierto? Aplicar la fórmula y puedo tener el valor de X de la recta. ¿Ok? Y además coincide con la coordenada X del vértice. Si ustedes pueden ver aquí en la representación, el punto vértice es un punto X, Y, ¿o no? X, punto Y, X, Y, nada que punto, X, Y, ¿cierto? En donde el X del vértice coincide con esta recta, ¿cierto? X igual a menos B dividido 2A. Coincide. Bien, ya el vértice. Esta es la única diapositiva que tengo editada versus
en la diapositiva que está subida, ya que tengo agregado este pequeño campo de aquí. Bien, vértice, el vértice de la parábola está ubicado sobre el eje de simetría, como les comentaba recién, ¿cierto? Es el único punto de intersección de la parábola con el eje de simetría. El eje de simetría solo toca la parábola en el vértice, se intersectan, es una intersección, también llamada interseca. ¿Ah? Interseca, intersecta, intersección, en fin, inter. ¿Ah? También se conoce como punto mínimo o máximo, dependiendo de la orientación de la parábola. Si es abierta hacia arriba, el vértice es el punto mínimo, pero si la parábola está abierta hacia abajo, el vértice es el punto máximo. Bien, fórmula para el vértice. El X del vértice, mi coordenada en X, como les comentaba, coincide con el X de mi recta de simetría, del eje de simetría. Así que la coordenada en X va con la misma fórmula. La coordenada en Y, por otro lado, hay dos formas que podemos saberla. Mediante esta fórmula, menos b cuadrado menos 4ac dividido 4a. Este menos está afuera de la fracción. O sacamos el x, ¿cierto? Con la fórmula del eje x, y ese x lo reemplazamos en f de x. Evaluamos la función, ¿cierto? En el x que ya hayamos calculado y nos va a dar la coordenada en y también. Bien, eso con respecto al vértice, ¿eh? Una fórmula, su interpretación es la que vale, el mínimo y el máximo. Bien, normalmente los ejercicios de ecuaciones de segundo grado les preguntan siempre por el mínimo y el máximo. Oye, ¿cuál es el mínimo? ¿Cuál es el máximo? Y con esta fórmula del vértice ustedes lo pueden sacar. Bien, las intersecciones en el eje X. Como les comentaba, no siempre hay intersecciones en el eje X. Bien, dice, la intersección en el eje X son las soluciones de la ecuación de segundo grado, dada por la siguiente fórmula. Ustedes ya conocen esta fórmula para poder calcular las raíces, ¿cierto? O los resultados de una ecuación de segundo grado. Para su interpretación de función, los resultados de estas raíces son justo los puntos de corte. Justo los puntos de corte en el eje X. Yo tengo un plano cartesiano, ¿cierto? Tengo una parábola que su vértice está en el eje Y, mirando hacia arriba, ¿cierto? Una orientación positiva, abierta hacia arriba, en donde mis intersecciones con el eje X las voy a calcular con la fórmula de funciones, o sea, de ecuaciones de segundo grado. Bien, ahora, ¿cómo puedo saber yo si es que existen los cortes en el eje X, si no existe el corte en el eje X, o si existe un solo corte en el eje X? Analizando, esto se lo puedes saber analizando el discriminante. ¿Qué cosa es el discriminante? Es el contenido de la raíz cuadrada en la fórmula general. Acá tengo la fórmula general, ¿cierto? Y el contenido de la raíz cuadrada, b al cuadrado menos 4a por c, lleva por nombre discriminante. Y según el resultado de ese discriminante solito, yo puedo interpretar si el discriminante es mayor a 0, es decir, si es positivo. Si mi discriminante es positivo, existen las intersecciones. Existen dos intersecciones, de hecho, si es que mi discriminante es positivo. Si el discriminante es igual a 0, solo hay un solo punto de intersección. ¿Y cómo sería eso si la parábola tiene dos ramas que salen de ella? ¿Cómo podría haber un solo corte en el eje X si es que el vértice de la parábola es ese corte? Yo podría tener una parábola que está apoyada en un solo punto en el eje X, en un solo punto, tocando en un solo punto en el eje X. Ese es el caso en el que se intersecta en un solo punto. Bien, y si no intersecta en ningún punto, bueno, es porque la parábola está sobre el eje X, ¿cierto? En una región más elevada, ahí, y no toca el eje X en ningún instante. Así que el valor de este discriminante nos va a dar menor que 0, es decir, negativo. Bien, entonces tenemos, me había saltado acá
miento, no me había saltado nada. Bien, eso con respecto al discriminante. Bien, y las intersecciones con el eje X. Las intersecciones con el eje X, recuerden, la fórmula de ecuaciones de segundo grado, sus resultados son los valores de X en los cuales la parábola intersecta al eje X. Bien, y lo interpreto antes de siquiera reemplazar, ¿cierto? Antes de empezar a hacer todos los cálculos, analizo el valor del discriminante para poder saber bien a lo que voy. Tal vez no existe ninguna intersección y voy a hacer puros cálculos por las puras. Bien, la intersección con el eje Y, ¿ah? Al igual que en la ecuación de la recta, al igual que en las funciones lineales, la intersección con el eje Y está dada por la constante C. Por la constante C de mi ecuación general. Esta constante es la que me indica el corte en el eje Y. Bien. Orientación y concavidad. Orientación o concavidad, perdón. ¿De qué se trata esto? Es la interpretación de la constante A, de la constante que acompaña al x cuadrado. Bien, esa constante es la que me indica, ¿cierto? Si la parábola es abierta hacia arriba o es abierta hacia abajo. Si es positiva, como en mi caso, en mi primer caso de izquierda a derecha, este caso, el caso A, si es positivo, si la constante A es positiva, la parábola va a estar mirando hacia arriba. Y por el caso contrario, si esta constante A es negativa, ¿cierto? Si es menor que 0, va a estar mirando hacia abajo. Bien, acá hay un pequeño ejemplo para identificar. Antes de ir al ejemplo, me gustaría dirigirme a GeoGebra para que hagamos variar las constantes. Para que hagamos variar las constantes A, la constante C, ¿cierto? Y poder ver un poco y visualizar cómo se comporta la parábola. Bien, me voy a salir de las diapositivas, me voy a dirigir a GeoGebra, www.geogebra.org. Le doy clic al botón morado de empezar calculadora. Bien, voy a escribir una función de cualquier ecuación de parábola. Bien, f de x va a ser igual a 3x cuadrado, no lo sé, menos 4x más 22, no, más 12. Bien, enter. Ahí se generó mi función, ¿cierto? Una función, estamos en funciones. Con las especificaciones cuadradas, aquí en el gráfico no veo nada, y es por la lupa. Tengo una lupa muy encima. Bien, ahí puedo visualizar una parábola. Bien, ahí está, plantada con las constantes que yo le indiqué. Yo puse una constante A igual a 3, una constante B igual a menos 4 y una constante C igual a 12. A ver si hacemos variar estas constantes. Yo voy a declarar una variable llamada A minúscula, ¿cierto? Al momento de darle Enter se me crea un deslizador desde menos 5 a 5 por defecto y con incremento de 0,1 en 0,1. Si pueden ver cuando yo muevo el deslizador, su valor cambia de 0,1 en 0,1. Para editar esos parámetros me dirijo a la configuración, pestaña deslizador, en donde configuro el mínimo, que lo voy a seguir en menos 5, máximo en menos 5 también, pero el incremento lo voy a dejar en 1, para que vaya de 1 en 1 y sitúe a este deslizador en el conjunto de los números enteros. Bien, ahí tengo ahora el deslizador que va de 1 en 1, de menos 5 a 4, a menos 3, a menos 2, menos 1, 0, y así hasta el 5. Bien, voy a reemplazar en mi función. Voy a borrar el 3 que tengo de constante que acompaña x cuadrado y voy a escribir mi a minúscula. Bien. Entonces, si yo varío esta variable a minúscula, ¿qué puedo observar en la parábola? A ver, le voy a dar valores mucho más grandes, desde menos 20 hasta 20 positivo. Bien, de menos 20 a 20 positivo. Me he arrepentido del incremento de 1 en 1. Lo voy a dejar en 0,1. Bien, si el A yo lo voy
aumentando su valor, voy aumentando el valor de A. A ver, le voy a hacer lupa. Voy a aumentar el valor de la constante A. La parábola se empieza a volver más finita, así más delgadita. Las ramas de la parábola se van acercando cada vez unas a las otras, a medida que el valor de A va subiendo. Porque cuando es 0, recuerden que el valor de A debe ser distinto de 0. ¿Se acuerdan en las diapositivas? Debe ser distinto de 0. Porque si a A yo le doy un valor de 0, esto se transforma en una recta. Es como si yo hubiera tomado las dos ramas de la parábola y lo hubiera abierto totalmente. Y si me voy para los números negativos, se empieza a formar nuevamente la parábola, pero mirando hacia abajo. Bien. Y a medida que voy aumentando, o sea, disminuyendo el valor de la constante, ¿cierto? Lo mismo, la parábola se va volviendo más finita, ¿cierto? Más delgada, pero mirando hacia abajo, abierta hacia abajo. Ahí está en su lado más negativo. Y si voy a ponerle play, ¿cierto? Van a ver su transformación al lado positivo. Bien, ahí se transformó al lado positivo. Pueden visualizar, está mirando hacia abajo porque sigue negativo, pero a medida que se acerca a 0, se va anchando. Mientras más cerca de 0 esté la constante, más ancha es la parábola. Incluso 0, si mi constante fuera 0.0001, pudieran ver, tal vez me fui al chancho ahí, pudieran ver que se ve como una recta, pero es una parábola con una curvatura. Ahí está. Me faltaba quitar lupa. En fin, se comprendió, ¿cierto? ¿Qué pasa con la constante A cuando varía desde su lado negativo a su lado positivo? Y mientras más esté cerca de 0, ¿cierto? Más ancha es la parábola, más abierta es. Eso con respecto a la constante A. Echémosle un vistazo a la constante C. A ver, voy a acercar la lupa. La constante C es el corte, ¿cierto? Es el corte en el eje Y al igual que en la recta. Vamos a ver esta parábola, ¿dónde está cortando efectivamente al eje Y? Según nosotros la escribimos es en el 12, ¿cierto? Porque la constante C es igual a 12. Y si yo acerco la lupa un montón, ahí puedo ver que intersecta al eje Y en un punto. Si yo doy clic encima de la función f de x, se va a remarcar el punto de corte y el vértice. Bien, el punto de corte en el eje Y, acá lo puedo ver. Si le doy un clic me dice la coordenada 0,12 en esa intersección. Y lo mismo, si acá yo declaro una constante llamada C y la reemplazo en mi función, en vez de escribir 12, escribo la C, voy a manipular de esta recta su corte en el eje Y. C lo tengo igual a 1, así que el corte en el eje Y es 1. Y si voy aumentando mi valor de C, mi parábola va subiendo. Va subiendo ya que su corte va más arriba. Si tengo C igual a 5, ahí pueden ver su corte en el eje Y, aunque todo lo demás se mueve, ¿cierto? Se mueve la coordenada de su vértice, más no se mueve el eje de simetría. Bien, eso con respecto a A y C. Bien, hay una parábola que su vértice está en el eje Y. El vértice está justo pegadito en el eje Y. ¿Cómo se logra esa parábola? Haciendo 0 la constante b. Bien, acá yo tengo un 4, ¿cierto? 4x menos 4 es mi constante b. Si yo declarara una constante b igual a 0, una constante b igual a 0 y la reemplazo en mi ecuación, b igual a 0, van a poder ver que la parábola empieza, o sea, el vértice de la parábola coincide con el eje Y. Bien, y su corte en su corte sigue siendo el corte, sigue cortando al eje Y en un solo punto y que en este caso coincide con el vértice también. El corte coincide con el vértice. Si C es igual a 0 y B es igual a 0, es una parábola que empieza justo en el origen, que su vértice es el origen 0,0. Bien, y mi valor de A lo único que dictaría sería el ancho de la parábola y si es abierta hacia arriba o abierta hacia abajo. Bien, ahora
el ejercicio, ¿cierto? Yo tengo ahí en las diapositivas un pequeño ejercicio de ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo cualquiera, en el cual hay que identificarle algunos elementos que describimos dentro de las mismas diapositivas. Así que me voy a cambiar al cuadernito, ¿cierto? Para que rápidamente identifiquemos estos elementos de la parábola que está aquí escrita. 3x cuadrado más 5x más 4. Una parábola cualquiera. Bien, me cambio de dispositivo. Un segundo, alumnos. Bien, ya estoy aquí en la pizarrita. A ver si enfoco un poco la cámara. No quiere enfocarse. Ahí está. Bien. Mis plumones. Verde. Ya, dos colores tengo. Rojo, verde y café. Ya. Entonces, comencemos con nuestro ejercicio, ¿cierto? Tenemos f de x, una función cuadrática. F de x, bien, es igual a 3x al cuadrado más 5x más 5x más 4. Bien, lo primero que nos preguntan en identificar, ¿cierto? Identificar es la intersección en el eje X. ¿Ok? Identificar uno, la intersección en el eje X. Bien, ¿cómo sacábamos la intersección en el eje X? Con la fórmula de ecuaciones de segundo grado. Menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 multiplicado por a multiplicado por c. Todo esto sobre 2 multiplicado por a, ¿cierto? Y en donde nuestras constantes las identificamos de la función. A es quien acompaña a x cuadrado, b es quien acompaña a x y c es la constante independiente. ¿Bien? Pero para poder saber las intersecciones en el eje x, primero debo averiguar si es que existen estas intersecciones. ¿Cómo lo hacíamos analizando el discriminante? Que es este pedacito, ¿cierto? Que está dentro de mi raíz cuadrada. Discriminante es igual a b al cuadrado menos 4 multiplicado por a multiplicado por c. Bien, entonces vamos a identificar las constantes. A es igual a 3, b es igual a 5 y c es igual a 4. ¿Bien? Reemplazamos, discriminante me queda igual a 5 al cuadrado menos 4 multiplicado por a, que es 3, multiplicado por c, que es 4. Bien, 5 al cuadrado, 25, menos 3 por 4, 12, y 12 por 4 es 48. Bien, por tanto, el valor, ¿cierto?, del discriminante es el resultado de 25 más 48, que es menos 23.
Sí, a ver, menos 23. Sí, menos 23. Entonces, analizamos este resultado, como salía ahí en las diapositivas, ¿cierto? Vamos a anotar aquí los criterios. Si el discriminante es mayor a 0, existen dos intersecciones. Hay dos intersectas. Bien, si el discriminante es mayor a 0, hay dos intersectas. Si el discriminante es igual a 0, hay una intersección. Y si el discriminante es menor a 0, no existe intersección, no hay intersecciones. Y según nuestro resultado, menos 23 corresponde a que el discriminante es menor a 0, es decir, no tiene intersecciones en el eje X. Bien, de esta forma lo pudimos comprobar, ¿cierto? Así que no tuvimos que reemplazar todos los valores, ¿cierto?, aquí en esta ecuación y comenzar a resolver para darnos cuenta que el valor al interior de nuestra raíz era negativo y ya no podíamos resolver la raíz. Bien, sigamos con el siguiente punto. Siguiente punto que nos preguntan es la intersección en el eje Y. Bien, voy a sacar esta hojita. Tenemos f de x es igual a 3x al cuadrado más 5x más 4. Bien. Y me pregunta ahora intersección en eje Y. Intersección en el eje Y. Bien, la intersección en el eje Y, como sabíamos, es nuestra constante C. Nuestra ecuación, ¿cuál es la constante C? 4. Bien. Entonces, si tenemos nuestro plano, se dibuja acá un pequeño plano, ¿cierto? Donde tenemos las X, tenemos las Y, y yo sé que en Y igual 4, aquí en Y igual 4, va a ser el corte, ya que C es igual a 4, ¿y quién me indica la intersección en el eje Y? C, la constante C, me da el valor de Y. Bien, me da el valor de Y. ¿Cómo, de qué otra forma lo puedo haber sacado? Hacer 0 la X en fx. Si yo evalúo f de 0, siempre me va a dar la intersección en el eje Y. Si evalúo f de 0, es decir, 3 por 0 al cuadrado más 5 por 0 más 4, nos vamos a dar cuenta que la multiplicación por 0 se va a comer esta expresión, y va a quedar el puro 4 positivo. F de 0 es igual a 4. ¿Ah? La intersección en el eje Y, o sea, en el eje Y, ¿cierto? Cuando X es igual a 0, la coordenada es 0,4, ¿cierto? F de 0 me da el resultado 4. X0, F de X, 4. Bien. Podemos identificarlo entonces directamente de la constante C, ¿cierto? O evaluamos F de 0. Y ahí nos va a dar nuestro corte, ¿cierto?, en el eje Y. Bien. ¿Qué más nos preguntan en el ejercicio? Orientación, positiva o negativa. Orientación. Bien, depende de mi constante A, la que acompaña al eje, la acompaña a x cuadrado. En este caso, A es igual a 3. Bien. Si A es positivo, si A es mayor que 0, si A es mayor que 0, bien, la parábola es abierta hacia arriba, es positiva, abierta hacia arriba. Abierta hacia arriba. Arriba, es decir, la orientación es positiva, también se puede decir orientación positiva. ¿Cuál es la orientación positiva? Entonces es una parábola abierta hacia arriba, de esa forma. Tiene el vértice, ¿cierto?, que representa un mínimo, el vértice y es abierta hacia arriba, con un máximo infinito. Bien,
eso con respecto a la orientación. Luego me pregunta por el eje de simetría. Luego se me pregunta por el eje de simetría. Vamos a volver a anotar la función f de x es igual a 3x cuadrado más 5x más 4. Eje de simetría. Eje de simetría. El eje de simetría, x es igual a menos b dividido 2 multiplicado por a. Lo voy a revisar a ver si me equivoco. Sí, menos b dividido 2a es el eje de simetría. También es el eje x de vértice. ¿No? Recuerden que calza. Entonces tenemos que a es igual a 3, b es igual a 5 y c es igual a 4. Reemplazamos. X es igual a menos 5 dividido 2 multiplicado en a. X es igual a menos 5 dividido 2 por 3, 6. X es igual a menos 5 dividido 6. Este es el valor del eje de simetría. ¿Cómo representa en el plano cartesiano? Imagínense, x igual a menos 5 sextos. ¿Ok? Menos 5 sextos en decimal. En decimal es... Acá tengo una calculadora. Menos 5 sextos. Déjenme resetearla. Siempre resetear la calculadora. Bien. Menos 5. Todo esto dividido en 6. Le doy igual. Me sigue representando una fracción. Para cambiarlo a decimal, este botoncito, grados, minutos y segundos, se llama 2 veces. 1, 2. Ahí sí, menos 0,83. Entonces, aquí en mi plano cartesiano, ¿cierto? Ubico x igual a menos 0,83. Pongamos que aquí está el 1, que aquí está el 1 de y, ¿cierto? Y aquí está el menos 1. Entonces el menos 0,83 estará más o menos en este punto, ¿cierto? Y es una recta que es x igual a menos 0,83, una recta de esta forma, paralela al eje Y, ¿cierto? Pero ese es el eje de simetría. Es la recta que corta en dos partes a mi parábola, cuyo vértice toca en algún punto a esta recta. Está situado por aquí, abierto hacia arriba, ¿cierto? El vértice está abierto hacia arriba, así que la parábola va por este eje, ¿cierto? Moviéndose hasta que nosotros sepamos cuál es el Y del vértice, ¿cierto? Bien, esto con respecto al eje lo acabamos de encontrar. Aquí está el eje de simetría, que es menos 5,6, que también es igual a menos 0,83 en decimal. Bien, el eje de simetría. Y ahora vamos al vértice, el punto que la lleva. El vértice la lleva en ecuaciones de segundo grado, o sea, en funciones cuadráticas. Bien. Tenemos f de x es igual a 3x cuadrado más 5x más 4. Bien. Y el vértice, como les comentaba, tiene su fórmula, ¿cierto? Menos b dividido 2a, que es la misma fórmula del eje de simetría. Y para el eje Y también hay una fórmula. Menos b al cuadrado, menos 4ac, todo esto dividido 4a, ¿cierto? O también el vértice es igual a menos b dividido 2a, coma, y el y es el x evaluado, es decir, f de x. Ya que si yo tengo mi coordenada en x, ¿cierto? Basta con que yo reemplace el x aquí en la función, ¿cierto? Basta con que reemplace mi valor x del eje de simetría, que lo reemplace aquí en la función y de todas formas me va a dar la coordenada en y. Tenemos dos formas de hacerlo. Bien, en este caso voy a optar con la fórmula. Bien. El vértice es igual, mi coordenada en x ya me la sé,
la saqué en el paso anterior, era menos 5 sextos. Menos 5 sextos, coma. Vamos a reemplazar directamente las constantes en esta fórmula. Tenemos mi constante A, B y C, donde A es igual a 3, B es igual a 5 y C es igual a 4. Bien, reemplazamos. 5 al cuadrado menos 4 multiplicado por A multiplicado por C dividido de 4A. 4 multiplicado por A, que es 3. Bien, ahí tenemos la coordenada, ¿cierto? Falta desarrollar este extremo. Vértice es igual a menos 5 sextos, coma 5 al cuadrado, 25, menos, ya habíamos hecho esto, ¿cierto? 3 por 4, 12, por 4, 48. Hay un menos aquí afuera, ¿eh? Hay un menos aquí afuera. Todo esto dividido 12. Finalmente, el vértice es igual a menos 5 sextos, menos 25 menos 48, menos 23, ¿cierto? Menos 23 dividido 12. Y ya tenemos acá dos menos que se están encontrando, ¿cierto? Se niegan o se multiplican, menos por menos igual a positivo. Así que el vértice es menos 5 sextos, ¿cierto? Coma 23 doceavos. Bien. Y ese es el vértice, ¿ya? Ahí ganamos. ¿Cuánto es en decimal este 23 doceavos? 23 dividido 12, aquí apoyándome en la calculadora, es 1,91. Bien. Ya. Sacamos los puntos al cálculo, a ver si anotan el valor de nuestro vértice, menos 5 sextos, coma 23 dividido 12, ¿cierto? Y vamos al GeoGebra a fijarlos. Voy a pasarme directamente al GeoGebra. Espérenme un segundo, please. Bien, estoy de nuevo aquí en el PC, ¿cierto? Vamos a dirigirnos a GeoGebra, a ver si aquí todo, guardar nada. Desapareció mi pestaña de las funciones en la matriz. Profe, se le escucha muy bajo. Ahora, ¿cómo me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, bacán, era error 300, sorry. Código 300, ¿eh? Que el error está entre la pantalla y el asiento. Bien, qué bueno que ni había empezado. f de x igual a 3x cuadrado, vamos a escribir al tiro 3x, el cuadrado está acá en el teclado, 3x cuadrado más 5x más 5x más 4. Enter. Bien. Solo con escribir mi función cuadrática, GeoGebra ya resalta el vértice y el corte en el eje Y. ¿Ven? Entonces, le voy a dar un clic al vértice y me aparece su coordenada, menos 0,83, ¿cierto? Que es igual a menos 5 sextos, y 1,91, que es lo mismo que 23 doceavos, creo que era, ¿cierto? Sí, 23 doceavos. Aparece en decimal. Si yo quisiera verlo aquí en la calculadora, una función para yo poder dar con mi vértice es la función extremo. Extremo, algo extremo, ¿cierto? Extremo, abro paréntesis y le digo la función f. El extremo de f. ¿Cuál es el extremo de f? Recuerden que f es el nombre de mi función, f. El extremo de f es su vértice, así que si yo le doy enter, se me genera un punto
llamado A mayúscula, ¿cierto? Que lo tengo aquí en el plano, identificado totalmente. El extremo de mi parábola, ¿cierto? Es su vértice. Ahí tengo el punto A en el vértice, ahí bien iluminadito. Y acá lo tengo en mi calculadora, ¿cierto? Para los cálculos. ¿Bien? Recuerden, el vértice en una parábola en GeoGebra, su coordenada la pueden hallar con la función llamada extremo. Con respecto al eje Y, si se dan cuenta, si yo no tengo seleccionada la función, no se me resalta la intersección entre la parábola y el eje Y. Solo si le doy un clic encima a la función, ahí recién aparece el punto. Bien, ¿cómo yo puedo llegar a ese punto? Hay una función aquí en GeoGebra súper utilizada que se llama interseca, que tiene que ver con intersecciones. ¿Ok? Entonces, si yo quiero saber el punto de esa intersección entre el eje Y y la parábola, utilizo la función que les comento, llamado interseca. Interseca, y si se dan cuenta, en la primera opción dice objeto, objeto. Entonces mi primer objeto es la parábola y mi segundo objeto es el eje Y. Bien, entonces en donde está objeto voy a poner el nombre de mi parábola, que es F, y el objeto del eje Y se escribe así: eje con la E mayúscula y sin espacio una Y mayúscula. Así yo me refiero en GeoGebra al eje Y, una E mayúscula y una Y mayúscula. Si no lo escribo así, pasa cualquier otra cosa. ¿Ok? Si el E está en minúscula, si el E está en minúscula, no, pasa de todo. Tiene que estar escrito tal cual les comento. Interseca, abro paréntesis, mi función, coma, el objeto, que es el eje Y. Tiene que estar escrito tal cual. Si le doy Enter, ahí se creó mi punto B, que está justo en la intersección. Otra forma de poder encontrar la intersección entre el eje Y y mi parábola, ¿cierto? Su corte en el eje Y. Bueno, ya sabemos que es la constante C a todo esto, ¿cierto? Que es ahí el 4, ahí ya nos están soplando ya. Pero a modo de gráfico, también la función interseca está en herramientas, aquí, en intersección. Intersección, le voy a dar un clic, me dan las instrucciones aquí abajito, selecciona intersección o dos objetos sucesivamente. Entonces voy a darle solo un clic a la parábola y de ahí solo un clic al eje Y y se genera mi punto B de intersección. Voy a calculadora y ya está ahí. Dice interseca F, eje Y. Bien, ahí tengo las intersecciones. Tengo la intersección, tengo el vértice, ¿cierto? Ya, ¿qué pasa con el eje de simetría? ¿Cuánto nos había dado? X es igual a menos 5 sextos. Se escribe igual. X igual a menos 5 dividido 6. Enter. Y si se dan cuenta, en mi gráfica se generó una recta paralela al eje Y, una recta X igual a menos 5 sextos, donde en cualquier instante, ¿cierto? Va a ser una recta infinita hacia el infinito positivo y hacia el infinito negativo, ¿cierto? Y el vértice está ahí, justo está ahí en la intersecta. Bien, eso creo con respecto a GeoGebra, el eje de simetría, su vértice y el corte en el eje Y. En este caso en particular, no hay cortes en el eje X, ¿cierto? Nos había dado eso en los cálculos, el discriminante era menor que 0, así que no existe cortes en los ejes, en el eje X, no hay cortes en el eje X. A ver si fuerzo el corte en el eje X. Acá mi constante C, ¿cierto? En la función, que es en este caso 4 positivo, le voy a ir bajando el valor, lo voy a ir disminuyendo para que baje toda la parábola. A ver, le vamos a dar un valor, voy a declarar una C, ¿cierto? Una variable C que la voy a reemplazar aquí, C, ¿cierto? Y en lo que manipulo C, estoy moviendo la parábola, ¿cierto? En el eje Y. Vamos a forzar en el punto que hay intersecciones en el eje. Vamos a dejar C en menos 1. Bien, yo dejé C en menos 1. En menos 1 entonces su punto de corte con el eje Y.
Y ahora tengo dos intersecciones. Tengo ahí los cortes con el eje X. ¿Cómo los saco aquí en GeoGebra con la misma función interseca, perdón? Interseca, abro paréntesis, objeto, coma, objeto. Bien, entonces uno de mis objetos es la parábola F y mi otro objeto es el eje X, ¿cierto? Y lo vamos a escribir eje X. Bien, y si le doy a, van a ver que hay dos resultados, dos intersecciones. Hay un resultado C y un resultado D. Ahí está denotado ya, resaltado en el gráfico, ¿cierto? Un punto C y un punto D, que son mis cortes en el eje X. Y yo los pude averiguar con la función interseca, que intersecta la parábola con mi eje X y B, y esta función B, ¿dónde coincide? Entonces ahí me da las coordenadas. Menos 1,84, ¿cierto? Coma 0, donde Y es 0. Y 0,18, 0 también. Bien, eso con respecto a GeoGebra, ahí sí. Entonces yo voy a guardar esto, le voy a dar clic a guardar, creo que estoy logueado, sí, le voy a dar clic a descargar como un archivo .ggb de GeoGebra, ya se descargó, lo voy a mostrar en carpeta F2, le vamos a escribir función cuadrática, y lo vamos a compartir rápidamente por el chat del Teams. Esto es de la unidad número 4. Cargar archivo. Bien. A ver que se cargue. Bien, ahí se subió. Ahí está la función cuadrática, el archivo que acabo de realizar, ¿cierto? Lo subí ahí al Teams para que le puedan echar un vistazo. Quizás cambiar aquí las variables, ¿cierto? Y ver su comportamiento de nuestra parábola. Ejercicio. Bien, van a realizar una situación de aprendizaje llamada lanzamiento de una piedra. Igual es largo, son varias preguntas. Situación de aprendizaje número 5, lanzamiento de una piedra. Bien, lanzar una piedra hacia arriba y por efecto de la gravedad va a llegar a un punto máximo y luego la gravedad la va a tirar de nuevo hacia la Tierra formando en su trayectoria una parábola. Bien, dice más o menos así. Una piedra es lanzada hacia arriba desde una azotea. Bien, entonces recuerden, una piedra es lanzada hacia arriba, no hacia abajo ni derechito. Hacia arriba, mirando hacia el cielo, más encima desde una azotea, así quizás que será un edificio, una casa. Lo cierto es que se encuentra partiendo a 22 metros de altura. Ahí se encuentra el lanzador de la piedra, lanzador de piedra, un encapuchado desde un edificio, en fin, está lanzando una piedra. Una piedra es lanzada hacia arriba desde una azotea que se encuentra a 22 metros de altura. Bien, llega a un punto máximo de la altura, ¿cierto? Hay un punto al que llega y de ahí empieza a caer al suelo. La función que moldea esta altura con respecto al tiempo, ¿cierto? El tiempo está en segundos a todo esto, está dada por la siguiente ecuación. Aquí hay una ecuación, una función, h de t, ese es el nombre de la función, se llama h, ¿cierto? La variable dependiente es el tiempo, o sea, perdón, la variable independiente es el tiempo, sorry. El tiempo es la variable independiente. Siempre en los ejercicios que esté el tiempo involucrado, el tiempo es la variable independiente. Bien, f de t, h de t es nuestra variable dependiente, porque h depende de t, depende del valor que tenga tiempo para ver su valor en metros. Parece una función, ¿cierto? Menos 0,5 t cuadrados más 3.2t más 22. Bueno, ya podemos ver rápidamente el corte en el eje Y, que es el 22, ¿cierto? Que es de donde están lanzando la piedra todo esto. Aquí en el punto 0,22, cuando X es 0, Y 22, de ahí comienza la parábola a subir, ¿cierto? Y de ahí, pum, baja.
¿Qué me preguntan al respecto? 1000 preguntas, alumnos. Ya, ¿cuál es la altura de la piedra a los 0 segundos? Tengo que evaluar, ¿cierto? H de 0. En vez de una T, donde haya T, reemplazo por 0, ¿cierto? Me va a dar la altura, que en este caso, si se dan cuenta, si yo evalúo en 0, recuerden que justo me da el corte en el eje Y, pues, me da 22. Entonces la altura de la piedra a los 0 segundos es de 22 metros. No la ha lanzado nadie, pero ya está a 22 metros. Partió de ahí, de 22 metros. Para la pregunta 2, igual me dice evaluar, que evalúe la función en 2 segundos. Actividad número 3 dice, ¿cuál fue la altura máxima a la cual llegó la piedra? La altura máxima, el vértice, me están preguntando. El vértice, la componente Y del punto del vértice, la altura, ¿cierto? La componente en X es el tiempo, la componente en Y es la altura, el desplazamiento. Así que para la actividad 3 ahí necesito sacar el vértice. ¿En qué tiempo la piedra llegó a su máxima altura? Lo mismo, el vértice de ese dato. Nos da el tiempo y nos da la altura. Bien, con el vértice. En la actividad número 4, ¿en qué tiempo llega la piedra al suelo? Ahí me están preguntando por el corte, por los cortes en el eje X. En la actividad número 4, los cortes en el eje X. Luego la actividad número 5 ya se va por la tangente. Nos dan una segunda parábola de una segunda piedra y más preguntas al respecto con respecto a lo mismo. Bien, hay un montón que evaluar. Ahí son 7 actividades, bien, pero las preguntas son similares. Nos dan aquí la segunda función y lo mismo, ¿cuál es la altura a los 0 segundos? ¿Cuál es la altura a los 2 segundos? ¿Cuál fue la altura máxima a la cual llegó la piedra? El vértice de la segunda piedra. ¿En qué tiempo la piedra llegó a la altura máxima? También lo da el vértice. ¿En qué tiempo la piedra llegó al suelo? Lo da la intersección con el eje X. Y la actividad 6, ¿en qué tiempo la piedra 1 está en una altura de 10 metros? En fin, evaluaciones a la inversa, ¿cierto? En donde yo reemplazar en f de x, o sea, en h de t, perdón, que se llama la ecuación de esta función, reemplazar en h de t 10 metros y despejo x, ¿cierto? Para que me dé el tiempo. ¿Y cuántas actividades son en total? 7. 7. ¿Y qué horas son? Son las 5:20. O sea, perdón, 20 para las 6. Ya, 35 minutos. ¿Ok? En 35 minutos resolvamos este ejercicio. Son las 17:40, ¿cierto? En 35 minutos más van a ser las 16:15. Bien. Entonces, vamos a escribir aquí en el chat, resolver situación de aprendizaje número, no, sin número, situación de aprendizaje, lanzamiento de una piedra. Revisión a las 18:15. Bien, a las 18:15 comenzamos a revisar el ejercicio. Bien, el ejercicio ya está en el Teams, como les comentaba, ¿cierto? En archivos Teams, carpeta unidad 4. Van a poder acceder aquí a las preguntas. Y bueno, aquí a la curva, claramente tenemos que realizarla con GeoGebra. Todo lo que sea acá la representación gráfica, la realizamos con GeoGebra. Bien. Eso, ¿alguna consulta, algo que comentar? ¿Consultas? No, profe. Bacán. Bacán, entonces, démosle. Ya a las 16:15 resolvemos el ejercicio. Cambio fuera o 10:04.
Profesor. ¿Aló?
¿Profe? Aquí, profe. Cuéntame, Esteban. Au. Tengo una duda, pero no referente al ejercicio. Ya, dime. Y entonces ahora con todo lo que está pasando, con la genial idea del vicerrector de tirar justo ahora el receso, ¿nos quedaría una prueba nomás? Negativo. Positivo. Sí, positivo. Una prueba, la prueba número 3, ¿cierto? La cuarta ¿Ya? nota será de un laboratorio. ¿Qué es un laboratorio? No me acuerdo. Un laboratorio, mira, si puedes ver la captura que colgué acá en el chat del Teams, ¿la visualizaste? ¿Dónde Sí, aparece el calendario? sí. Bien, entonces va a ser una actividad de laboratorio que ustedes deberán realizar. Va a tener harto plazo, es del 17 del 7, ¿cierto? Del 17 de julio hasta el 29 de julio para realizar el laboratorio. Ya que se los voy a entregar en un día que no va a haber clase, que igual nos correspondía, y les voy a entregar el ejercicio y deberán realizarlo en GeoGebra. Y eso reemplaza a la última nota. En caso de que yo no lo haga y tengo un rojo, ¿tengo que dar examen o no? Si tienes nota mayor al 4, no es obligatorio que des el examen. No. Que ahora voy como avión. ¿Sí? Sí, voy a puro 6. Ya era hora. Claro, pum. Claro. Bueno, si tienes esa opción, ahí depende de ti. Ya, más que nada era eso. Ok. Ya, gracias, profesor. Ok.
Bien, alumnos y alumnas, vamos a realizar el ejercicio. Igual está más o menos largo, ¿cierto? Así que echémosle un primer vistazo a las primeras actividades. Bien, voy a compartir la pantalla. Donde tengo el PDF es acá, lanzamiento de una piedra. Bien, tenemos la función, ¿cierto? h de t es igual a menos 0,5t cuadrado más 3,2t más 22. Me voy a dirigir a mi calculadora gráfica favorita, GeoGebra, y escribimos la función h de t. Viene una función h que denota la altura. Una función de altura de una piedra, ¿cierto? Una altura versus el tiempo. h de t es igual a menos 0,5t cuadrado menos 0,5t al cuadrado más 3,2t más 3,2t y finalmente más 22. Bien, ahí tengo ingresada mi función. Por defecto, ¿cierto? GeoGebra me resalta el vértice y los puntos de intersección. Acá tengo resaltado, solo resaltado, el vértice para yo darle un clic, ¿cierto? Y que me diga la coordenada. Lo mismo con las intersecciones, tanto en el eje X como en el eje Y. En fin, ¿qué dice la actividad número 1? Realiza una representación gráfica de la función h de t. Pudieron haber realizado una tabla, ¿cierto? Pero en este caso yo les pedí GeoGebra, así que aquí está la gráfica de GeoGebra. Bien, esa es la actividad número 1 lista. Actividad 2 dice, ¿cuál es la altura de la piedra a los 0 segundos? Bien, aunque resulte obvio, ¿cierto? Que al reemplazar en 0 va a quedar la altura igual a 22, debemos evaluar f en 0, en el tiempo 0, ¿cierto? F de 0, perdón, h, es una h, en h de 0, estoy pasado a f. H de 0 es igual a 22. Ahí tengo el resultado. Cuando el tiempo es 0, cuando no ha pasado nada de tiempo, la altura de mi piedra es 22. ¿Por qué? Porque acá, según dice el enunciado, la piedra se lanzó de una azotea que estaba a 22 metros de altura. Bien, ahí lo pudimos comprobar. En el tiempo 0, la piedra sigue aquí en la azotea a 22 metros de altura. La segunda pregunta de la actividad 2 es, ¿cuál es la altura de la piedra a los 2 segundos? Lo mismo, debe evaluar h en tiempo 2. H de 2 me va a dar el valor de Y 26,4. Bien, a ver si grafico esos puntos, ¿cierto? A ver, vamos a eliminar esto que acabo de evaluar y vamos a poner un punto A para la pregunta ¿cuál es la altura de la piedra a los 0 segundos? A es igual a h de 0 a 0,h de 0, perdón, 0,h de 0. 0,22. Bien, justo tengo ahí la intersección con el eje Y. En fin. ¿Cuál es la altura de la piedra a los 2 segundos? Bien, voy a un punto B. Voy a definir un punto B con cuando el t es 2, ¿cierto? Coma, mi función h de 2. H evaluado en 2. Bien, ahí tengo la otra pregunta, que a los 2 segundos la piedra está a la altura de 26,4 metros. Bien, ahí lo tengo como un punto B. La actividad 3 dice, ¿cuál es la altura máxima a la cual llegó la piedra? Bien, solo por análisis de gráfico, ¿cierto? Podemos saber que en la cúspide de nuestra parábola, ¿cierto? En el vértice es el punto máximo. Como les indiqué yo que se saca el vértice de la parábola aquí en GeoGebra con la función extremo. Extremo de h. Bien, le voy a dar enter y ahí tengo un punto C aquí en el GeoGebra, ¿cierto? Justo donde está el vértice y me dice las coordenadas. En el tiempo 3,2 la altura es 27,12 y esa altura es la máxima, 27,12. ¿En qué tiempo fue en el tiempo 3,2? Mi coordenada de X, ¿cierto? 3,2 es la coordenada del tiempo. Y ahí respondo el par de preguntas de la actividad 3. Dice, ¿cuál es la altura máxima
a la cual llegó la piedra a la altura 27,12. ¿En qué tiempo la piedra llegó a su altura máxima? En el tiempo 3,2. Bien. Recuerden las fórmulas, ¿cierto? Para el vértice, para la coordenada en X, en este caso T, menos B dividido 2A. Y en el caso de la coordenada en Y, menos B al cuadrado menos 4AC, todo eso dividido en 4A, ¿cierto? Para que nos dé el 27,12. ¿Qué más nos consulta? ¿En qué tiempo la piedra llegó al suelo? Bien, como yo les comentaba, cuando la piedra llegó al suelo es justo en una de las intersecciones, ¿cierto? La intersección positiva con el eje X. Así que vamos a utilizar la función interseca. Interseca, voy a abrir el paréntesis, mi función h, el eje X, con E mayúscula y con X mayúscula, eje X. Y ahí me da mis dos resultados, porque tengo dos intersecciones en el eje X. Uno cuando el tiempo es negativo, así que lo descarto, ya que en este ejercicio no existe el tiempo negativo. Así que el punto nombrado como D, aquí en GeoGebra, ¿cierto? No lo considero. Y solo considero la intersección E, ¿cierto? Cuando el tiempo es positivo. Y según denota aquí, ¿cierto? Cuando el tiempo es 10,56, la altura es 0. Bien, en ese punto la piedra tocó el suelo. Bien, en ese punto la piedra tocó el suelo, justo en la intersección de la parábola con el eje X. Bien, así que ese es el resultado de la actividad número 4, 10,56. Bien, la intersección de la parábola con el eje X. Bien, en la actividad número 5 ya tengo otra función, ¿cierto? Dice la altura de una segunda piedra está dada por la función g de t. Así que vamos a escribirla al tiro. G de t es igual a menos 0,8, menos 0,8, abro paréntesis, t menos 9,5. Es una función que está factorizada, ¿cierto? La podemos resolver si es que nos agrada trabajar más de la forma general, ax cuadrado más bx más c. Pero si no, lo podemos, acá en GeoGebra se puede escribir tal cual aparece acá en el ejercicio. Menos 0,8, factor de t menos 9,5, y esto es factor de t más 2,5. Bien, le voy a dar Enter. Puedo ver que en el gráfico se generó de color azul, ¿cierto? Está de color azul. Voy a ocultar los puntos de mi anterior curva, el punto A, B, C, D, E, bien. Y puedo ver que GeoGebra resalta los puntos en que mi nueva parábola G de T intersecta a los ejes y a las otras curvas. En este caso yo puedo ver dos intersecciones en el eje X, puedo ver una intersección en el eje Y, puedo ver su vértice y puedo ver las intersecciones con mi parábola, con mi otra parábola, con la parábola h de t, ¿bien? Instantáneamente puedo ver las intersecciones. ¿Qué es lo que me pregunta en la actividad número 5? Represente la función g de t en el plano cartesiano anterior. Bacán, pues ya lo tenemos listo. ¿Cuál es la altura de la piedra a los 0 segundos? Bien, evaluamos, ¿cierto? Un punto llamado F va a ser igual a cuando X sea 0, cuando T sea 0, coma G de 0. G de 0. Me va a dar la coordenada. En 0,19, primero que nada, es la intersección con el eje Y, ¿cierto? Justo cuando el tiempo es 0. Esa es la intersección con el eje Y, cuando el tiempo es 0. Así que me da un valor de 19. Esa es la altura de esta piedra cuando la lanzaron. Cuando estaban a punto de lanzarla estaba a 19 metros. Un par de pisos más abajo que el lanzamiento de la otra piedra. ¿Cierto? Ahí tengo el otro punto. El punto A se lanzó de más arriba esta piedra. Y el punto F de mi segunda piedra. Bien, ¿qué más nos comentan al respecto? ¿Cuál es la altura de la piedra a los 2 segundos? Bueno, de esta piedra 2, ¿cierto? Voy a generar un punto G que va a ser igual cuando el tiempo es 2. La coordenada ahí va a ser igual
a G evaluado en 2. Me da como resultado 2,27. A los 2 segundos, la segunda piedra lanzada va a tener una altura de 27 metros. Bien, ¿qué más nos pregunta? Ahí matamos la primera hoja. La segunda hoja dice, pregunta 4, ¿cuál fue la altura máxima a la cual llegó esta piedra, la segunda piedra? A ver si oculto la primera piedra, el primer lanzamiento de piedra, oculto el punto A, para tener solo los puntos de este segundo lanzamiento, ¿cierto? Bien. Para el vértice, ¿cierto? Porque me están preguntando ahora por la altura máxima. Voy a utilizar la función extremo, abro paréntesis, y la letra de la función. Nuestra función se llama G, de la segunda piedra. Le doy Enter y ahí tengo las coordenadas del extremo. En el tiempo 3,5 segundos, la altura máxima, la altura del vértice, la coordenada del vértice es 28,8. Bien, esa es su altura máxima, 28,8, justo en el vértice, que está en el tiempo de 3,5 segundos. Así que ahí respondo a la pregunta 4 y la número 5 de esta actividad 5, ¿cierto? Solo con el vértice. Tengo el tiempo que le tomó y la altura representada en el vértice, 28,8. Bien. Esta segunda piedra llegó más alto que la primera piedra, ¿cierto? Ya, ¿qué más dice? ¿En qué tiempo la piedra llegó al suelo? Ya, me pide nuevamente las intersecciones con el eje X. Entonces voy a escribir mi función interseca. Voy a escribir el nombre de mi función G, coma, con quién yo lo quiero intersectar, con el eje X. E mayúscula y una X mayúscula también, eje X. Ahí me dan las dos coordenadas, ¿cierto? Una negativa, una con X negativo y la otra con X positivo. Descarto la coordenada de X negativo, ya que en este ejercicio no existe el tiempo negativo, solo el tiempo positivo. Y la piedra llegó al suelo, ¿cierto? Tiene ahí altura 0. La piedra tiene altura 0 a los 9,5 segundos. Bien, a los 9,5 segundos, la segunda piedra toca el suelo. Voy a volver a escribir la primera función. Ahí tengo las dos funciones. Bien, actividad número 6. ¿En qué tiempo la piedra 1 está a 10 metros? Bien, yo podría generar aquí alguna variable. Primero una variable t de tiempo, ¿cierto? Perdón, voy a borrar esto. Voy a generar una variable tf, de tiempo final. Bien, le di aquí valor al tiempo final. Voy a la configuración, voy a deslizador, le voy a dar un mínimo de 0, ya que el tiempo en este ejercicio no es negativo, y un máximo de 50. ¿Ah? El incremento de 1 en 1. Tengo aquí mi variable. Bien, una variable suelta. Y voy a evaluar este tiempo final en la piedra 1, ¿cierto? Que es la función h. H evaluado en mi variable tiempo final. Entonces, cuando el tiempo es 0, la altura es 22, ¿cierto? Y me preguntan, en la actividad 6, la pregunta número 1, ¿en qué tiempo la piedra 1 está a 10 metros? Esta es la altura, ¿cierto? Entonces voy a variar el tiempo hasta que la altura me indique 10. A ver si calzamos. A veces calza, a veces no. A ver. No, el valor más cercano que alcanzo aquí es 10,3. A ver si voy a la configuración del deslizador y el incremento se lo voy a poner en 0,1. Ahí puedo ingresar valores decimales, ¿cierto? Este ejercicio ha sido casi totalmente decimal. Nuestras constantes nos las dieron decimales, ¿cierto? No, tampoco le puedo atinar. Bien. Vamos a realizarlo con el cuaderno. Pensé que le iba a atinar, ¿eh? Acá a los ejercicios de la actividad número 6. Pensé que le iba a atinar. Bien, me dirijo al cuadernito. Denme un segundo, please.
Bien. Ahí sí, estoy nuevamente en el cuadernito. Y vamos en la actividad 6, ¿cierto? La actividad 6 del lanzamiento de una piedra, en cual la pregunta número 1 de esa actividad 6 dice: ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo la piedra 1 está a una altura de 10 metros? La piedra 1, está todo desenfocado. ¿En qué tiempo la piedra 1 está a una altura de 10 metros? A ver, vamos a ver qué sabemos de la piedra 1. Sabemos su función, ¿cierto? Sabemos que h de t es igual a, tengo la función aquí, menos 0.5 t cuadrado más 3.2 t más 22. Bien, acá tenemos la función en donde yo reemplazo el tiempo y me da la altura. Bien, las coordenadas son t, h de t, ¿cierto? Yo reemplazo el tiempo y como resultado me da la altura en ese tiempo. Ahora a mí me están dando en la pregunta, ¿cierto? ¿En qué tiempo la piedra está a una altura de 10 metros? Me dan el valor de h de t. T, 10 metros. Bien, me preguntan el tiempo. ¿En qué tiempo? A ver, yo sé que h de t ahora es igual a 10. Reemplacémoslo acá en nuestra función. h de t es 10 metros. 10 es igual a menos 0.5 t al cuadrado más 3.2 t más 22. Bien. En este escenario tengo una ecuación de segundo grado, una ecuación cuadrática. Es decir, debo resolver con la fórmula. Con la fórmula de ecuación cuadrática, recuerden que debe estar igualado a 0. ¿Ah? Que la forma general era a por x cuadrado más b por x más c igual a 0. Esa es la forma en la que yo resuelvo las ecuaciones cuadráticas, ¿cierto? Igualo a 0. Es decir, este 10 que está sumando en este extremo de la igualdad pasa al otro extremo restando. Y quedaría que 0 es igual a menos 0.5 t cuadrado más 3.2t, ¿cierto? Más 22 menos 10. Menos 10. ¿Qué puedo resolver de aquí? 22 menos 10, me queda 12, ¿cierto? 0 es igual a menos 0.5 t cuadrado más 3.2t más 12. Bien. Al momento de resolver esta ecuación de segundo grado, ¿cierto? En la fórmula, donde x es igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 multiplicado por a multiplicado por c dividido por 2a, ¿cierto? Nos dará dos resultados, uno positivo y uno negativo, ¿cierto? El valor positivo es el que tenemos que considerar ya que estamos sacando tiempo, ¿cierto? Pero en este caso acá no es una x, es una t. Estamos sacando tiempo. Debemos considerar solo el resultado que el tiempo sea positivo. Bien, y de esta forma vamos a dar con en qué tiempo, ¿cierto? La altura es igual a 10. Bien. Esta pregunta, solo esta pregunta, la número 6 de la actividad, ¿cierto? Esta de aquí, la 6, solo la 6, ¿ah? La 7 no. Solo la 6 queda como tarea. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esas 6 respuestas las vamos a revisar la clase del viernes. Bien, en la clase del viernes vamos a revisar estas 6 preguntitas, ¿cierto? Además de un ejercicio más que vamos a realizar de parábola, que se llama algo de la temperatura, modelo de temperatura, que igual es de parábola, y con eso matamos la unidad 4. Bien, ese mismo viernes comenzamos la unidad número 5,
llamada función exponencial y logarítmica. Bien, con esto matamos las polinómicas y el viernes ya comenzamos con exponencial y logarítmica, y al principio de la clase del viernes a ver cómo les va con resolver estos 6 puntitos. Y eso alumnos, ya son las 18:39, así que la clase la dejamos hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que comentar al respecto? No, profe. Bacán, Tomás. Bueno, si nadie más tiene algo que comentar, this is the end. Ok, aquí termina la clase. Nos vemos el viernes y de ahí el receso. ¿Ah? Ea. Bien, alumnos, que les vaya muy bien. ¿Ah? Cuídense mucho, que tengan buena tarde. Chao, profe. Chao, profesor.